unidad 28. Vamos a empezar con el derecho hereditario, ¿verdad? Estos son actos jurídicos también, pero están subordinados a un evento que es la muerte de quien ahora vamos a llamarle el causante. Porque como consecuencia de la muerte de un sujeto, esta figura adquiere o toma un efecto jurídico, ¿verdad? Y vamos a ver algunos conceptos antes de entrar un poco en el desarrollo de la unidad. Vamos a ver qué significa o qué quiere decir sucesión, porque esto también va a salir en el examen. Cuando nosotros hablamos de la sucesión nos referimos al acto de sustituir o continuar la personalidad del causante. Sí. Sustituir, continuar, reemplazar a alguien en la titularidad de un derecho. Subventar, colocarse en el lugar de otro. A eso se refiere el término sucesión, ¿verdad? Si yo muero, eventualmente como causante yo, como consecuencia de mi fallecimiento, mis herederos continúan mi personalidad. ¿Qué quiere decir eso? Mis herederos ejercen los derechos y obligaciones que yo, o las relaciones jurídicas que yo poseía en vida. Si yo era dueño de 10 vacas, 2 fundos y 3 deudas, entonces mis herederos o a mis herederos llega esta universalidad o esta particularidad de bienes en función a qué tipo de o qué modalidad de herencia o de forma de suceder utilice. Eso es la sucesión. En el derecho romano es el cambio de titular en el conjunto de las relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento, siempre por intermedio de un fallecimiento. Es un acto jurídico mortis causa. Sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. Claro, yo en vida era dueño del terreno en Samber, morí y mis herederos, mi señora y mis hijos son ahora o van a ser los herederos, los derechos, los propietarios, los nuevos propietarios de ese terreno en Samber que fue mío en vida, ¿verdad? Sobre eso vamos a hablar. Ese es el concepto central. La sucesión puede ser entre vivos y como también mortis causa, ¿verdad? Como causa de muerte. Vamos a ver ambas figuras. La sucesión entre vivos puede ser particular y universal. La sucesión particular es la donación. ¿Qué yo estoy haciendo en el acto de donar? Estoy dándole la titularidad, ¿verdad?, a otra persona de un derecho que era mío, ¿verdad?, a título gratuito. Eso es la donación. Y cuando lo hago de manera universal, vamos a ver la drogación, vamos a ver la conventio in manu y la revocación de emancipación del filius por ingratitud del pater. La drogación, ¿qué era? La adopción. La conventio in manu, creo que era el matrimonio. Y la revocación de la emancipación, vamos a ver enseguida en qué contexto se da. Estos son casos de sucesión entre vivos. Y la sucesión como muerte, como que es lo que vimos el concepto central, como causa de muerte, puede ser también particular o universal. Las sucesiones particulares son los legados, las donaciones y los fideicomisos. ¿Por qué son particulares? Porque no estamos hablando de la universalidad de bienes. Estamos hablando solamente de una parte de esos bienes o de esos derechos y obligaciones con que contaba el causante, que van a ser transmitidos a un legatario. Señor, señora. El profe había corregido ese PPT diciendo que las donaciones no eran parte de mortis causa. Ah, sí, está mal. Sí, porque la No me donación es equivoco. intervivos. Sí. Gracias por buen punto. La donación es intervivos, claro. El legado y el fideicomiso puede ser mortis causa. ¿Cierto? Gracias, Gaby. Y las universales es la testamentaria, que es cuando existe un testamento. Vamos a ver que en las distintas etapas del derecho romano el testamento tuvo formas más, o tuvo una formalidad muy específica, contempló ya en un momento ya posterior
la figura o la cuota de los herederos forzosos incluso. Después tenemos la sucesión ab intestato, o sea, cuando no existe un testamento o cuando el testamento que existe es inválido, porque no cumple con la formalidad requerida por el derecho civil. Después está la sucesión universal del derecho civil, ¿verdad? Y la del derecho pretoriano. Estas son formas porque para Roma era muy importante la vida y la muerte. ¿Por qué era importante la vida? Porque significaba el inicio de la relación jurídica de ese sujeto. Y la muerte era muy importante porque para Roma también significaba mucho transmitir conocimientos, derechos, personalidad, continuar siempre la figura del causante. Era muy importante que no se extinga la figura, que no se extingan los derechos, la costumbre, la religión, la economía. Siempre continuaba. El pater siempre dejaba un sucesor para que este sea el que continúe su personalidad. Por eso yo le dan mucha importancia a la sucesión. Siguiendo con la terminología, las heréditas era la sucesión exclusiva para, dice, de los romanos. Las heréditas eran reguladas por el derecho civil. Eran reguladas por el derecho civil. O sea, para ponernos en contexto, el derecho civil es el que regula la relación de romanos y romanos. El derecho de gentes es el que regula la relación de los extranjeros con los romanos. Pero los romanos tenían el derecho civil que era entre ellos. Romano, derecho civil. Y el pretor urbano era la figura del juez que actuaba de los romanos. Romanos con romanos. Y los romanos con extranjeros era el pretor peregrino. Basado en el derecho, ¿verdad? En el ius peregrinum, ¿verdad? En el derecho de gentes. Eso para estar nomás, para diferenciarlo, ¿verdad? Y dentro de esta figura heredita, que es la sucesión de los romanos, le tenemos al eres, que es el heredero. El eres es el heredero. Es el que recibe el patrimonio del difunto. Y como recibe el patrimonio, ¿en qué se transforma? En un sucesor. Él continúa la personalidad del causante. Ocupaba el lugar del pater fallecido, que es lo que le mencionaba hace rato, ¿verdad? Continuador de su personalidad y culto doméstico. El pater era la cabeza administrativa de esa unidad familiar. El pater era la cabeza económica, religiosa, ¿verdad? Jurídica. O sea, él era el centro. Entonces, si él deja de existir, ese núcleo corre el riesgo de desaparecer. Entonces, por eso la sucesión adquiere una importancia muy relevante, ¿verdad? Porque tiene que haber alguien que continúe esa personalidad. No solamente nos limitamos a lo patrimonial. Y el causante, que es el obsiso, ¿verdad? Es el de Cujus, se le llama, ¿verdad? Que es el que se murió. Exactamente. De Cujus. Entonces decíamos que la heredita es la sucesión de los ciudadanos romanos. Esta está regulada por el derecho civil, eso ya mencionamos. Es el conjunto, ¿y qué son las hereditas también? Es el conjunto de derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Pregunto. Eso. ¿Y los derechos personales? El vínculo sujeto entre los sujetos. Ese es el derecho personal. Obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Las cargas, las deudas que conforman el patrimonio de una persona y que son transmitidos a su muerte. Si yo en mi vida tengo un auto, una casa, un perro, 5 deudas, una obligación X, a mi muerte, toda esa universalidad la voy a transmitir al eres, completito. A eso se le llama hereditas. Según Justiniano, porque el derecho de Justiniano es el derecho posclásico ya, es la universalidad jurídica, o sea, el completo, compuesta del conjunto de bienes corporales e incorporales. Los bienes incorporales, ¿cuáles son? Los derechos y las obligaciones. Activos y pasivos de una persona fallecida. Todito, asimismo, todo lo que tenía el causante se le va al o a los herederos.
así completito. ¡Pum! Sucesión universal. Sí, esa es la sucesión universal. Sucesión universal, mortis causa en Roma. El heredero adquiría la titularidad de los derechos, lo que mencionábamos, ¿verdad? Era propietario, acreedor o deudor de sus bienes, créditos y deudas. Adquiría todo el tipo, los derechos y las obligaciones. Si el muerto debía 100 sestercios en el marco de un acto jurídico, el heredero también va a continuar con esa deuda. Se ubicaba en la misma posición la sucesión in locum et in ius. El patrimonio y la masa de bienes del difunto no se disgregaba, sino que pasaba en conjunto al heredero. El eres continuaba la personalidad del causante. Si en el examen pregunta si la sucesión universal, ¿a qué se refiere? ¿A bienes específicos o a la universalidad de cosas? Es a la universalidad de cosas. Porque con obligaciones, derechos, todo lo que es. Si en el examen pregunta ¿en qué se diferencia la herencia con el legado? Es que la herencia se refiere a la universalidad de bienes o de cosas que son transmitidas al eres. Y el legado es la particularidad, son bienes específicos que son transmitidos a un legatario. Esa es la diferencia entre sucesión. Una sucesión universal, ¿verdad? Una hereditas y un legado. Eso salió también. Salió en el examen, sí. No, por eso te mencioné, porque sé que fue una pregunta de examen y es importante que la sepamos aclarar. Acá, por ejemplo, dice legado constituye acto de voluntad del testador de carácter unilateral, revocable y de mando, en el cual concede gratuitamente a otro la obtención de un derecho sin sucesión universal. Sin sucesión. Claro, le da un... Entonces, Señora, me confundí. Es una pregunta muy importante porque puede que salga en el examen sí, y no sé de qué estabas hablando. Herencia y legado. de la distinción entre herencia y legado. La herencia, Y es el que hablamos ayer, ¿verdad? Que se puede convertir en legado cuando no cumple con todas las... No, se convertía en otra cosa, vos me dijiste. sí, eso es de otro punto de vista, ¿verdad? Porque nosotros que dijimos hace rato, pero después vamos a entrar en la particularidad, pero dijimos que el testamento tenía una formalidad establecida por el derecho civil. Si vos no cumplías con esa formalidad, ese testamento era inválido. Como el testamento era inválido, entonces la sucesión no era testamentaria, era ab intestato. Pero ese testamento servía a través de la figura de la conversión como una declaración de última voluntad del causante. No tenía efecto jurídico como testamento, pero era útil para conocer la última voluntad del causante. Para eso servía. Esa es la conversión que vimos de los actos jurídicos nulos, porque un testamento que no cumple con la formalidad es nulo. Entonces, ahora lo que vos querés decir es la diferencia entre legado y Sí, herencia, ¿verdad? el legado es cuando el causante le da al legatario un bien o un derecho particular, ¿verdad? Un esclavo, unos animales, unos fundos. Pero la herencia, la hereditas, es la universalidad de bienes, el conjunto de todo lo que tenía el causante, derechos, obligaciones, toda su personalidad se transmite al heredero. Esa es la diferencia. Entonces, el legado sería una forma de dejarle a una persona algo, Algo específico. sin Algo embargo, específico. Algo sin particular. embargo, algo particular. Sí. Sin embargo, el legado ya constituye obviamente algo más universal que se hace ya también con todas las formalidades. La hereditas, sí. La hereditas es algo... La herencia. Sí, la herencia. Ya, gracias. La sucesión mortis causa. En la sucesión mortis causa, el patrimonio del causante se confundía con el del heredero. Y vamos a aplicar este contexto. Este recibía los bienes y créditos del difunto, pero también asumía sus deudas. Su responsabilidad se extendía más allá de los bienes heredados. Por eso hablamos de la ultra vires hereditaria.
Si la herencia tenía más deudas que bienes, o sea, era una herencia danosa, el Eres debía responder con sus bienes propios. Era un problema esto. Y le voy a explicar por qué pasaba esto. Luego el pretor otorgó beneficios a quienes se encontraban en esta situación, el beneficio de abstención o el beneficio de inventario. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando vos te morías con deudas, eras tachado de infame. Si vos te morías sin pagar todas tus deudas, era un infame. Eso, religiosamente hablando, era mal visto. Porque ellos creían mucho en ciertos dioses y demás. Y bueno, era importante para ellos morir sin deudas. O por lo menos no ser tachados de infames al morir. Entonces, ¿qué hacían estos ídolos, verdad? Le hacían un testamento en el cual le dejaban toda la universalidad de bienes a su esclavo o a cualquier persona. Entonces, esta persona asumía todos los derechos y todas las obligaciones del causante. Pero ahí había más deudas que activos. O sea, yo debo 200 millones y tengo un perro. Entonces, para que a mi muerte no se me tache de infame porque no pagué toda mi deuda, yo te dejaba como mi heredera. Me morí y te dejaba todo. Pero había sido, era todo deuda. Entonces, vos respondías en calidad de heredera con tu patrimonio. Porque vos continuabas mi personalidad. Se confundía mi activo y mi pasivo con tu activo y tu pasivo. Y ese era un problema. Era un problema. Un problema para el heredero. Porque el tipo o la tipa heredaba deudas. ¿Verdad? Y nadie quiere heredar deudas. Es una herencia dañosa eso. Entonces ahí entra la figura del pretor y dice, no, espera un ratito. Vamos a darle beneficios al heredero para que él pueda abstenerse o por lo menos a través del beneficio de inventario pueda decir, bueno, que las deudas sean respondidas con el propio patrimonio del causante. Y si eso no extingue la deuda, no hay problema. Yo no me hago cargo de eso. Se distinguen los patrimonios del causante y del heredero. Entonces, ese es el beneficio de inventario. Son los propios bienes del causante los que van a pagar los pasivos. Y si el activo no alcanza para pagar el pasivo, ese pasivo queda ahí. No pasa a formar parte del patrimonio del heredero. Ese es el beneficio de inventario. Y el beneficio de abstención es rechazar la herencia. Yo rechazo esta herencia. ¿Cuál es la rechazar? Abstención. Beneficio de inventario es hacer el inventario antes para saber qué es lo que tiene. Claro. ¿Es acepto o no? Entonces, esta es la figura de la responsabilidad por la cual el heredero asume los derechos, pero también las obligaciones del causante. Por eso es que, y como les digo, lo que trataban los pretores eran que los herederos no queden con el clavo, por así decirlo, ¿verdad? Que no queden con la deuda del causante, ¿verdad? Y la herencia tiene teorías. Hay teorías que hablan sobre esto, sobre la continuación de la personalidad del causante, ¿verdad? Hay 3 teorías del grupo integrado por Putza, por Denburg, Serafini, Sohm, etc. Y del grupo de los glosadores y la de Bonfante y Cialoja. Vamos a ver cada una de las teorías. Las teorías establecen este tipo de problemas y dan soluciones a este tipo de situaciones como la que acabamos de ver. La teoría del grupo de Putza, Denburg, Serafini dice, la herencia consiste en una simple representación de la persona del difunto por el heredero. ¿Por qué dice eso? Porque él continúa ejerciendo los derechos reales y personales del causante. El Eres prolonga por post-morte en la vida de este, así como sus relaciones jurídicas. Claro, al continuar el heredero siendo dueño del fundo, de los esclavos, asumiendo las deudas, las obligaciones y demás, continúa de cierta manera todas las relaciones jurídicas que tenía el causante. Por eso se dice que continúa post-mortem, prolonga la vida del causante. Esto dice la teoría del grupo. La teoría del grupo pueden llamarla a esta teoría. Después está la teoría de los glosadores. ¿Quién eran los glosadores? ¿Se acuerdan? Los glosadores documentaristas hacían anotaciones marginales
al cuerpo de derecho civil, al corpus iuris civilis. Trataban de interpretar y explicar qué quería decir cada artículo del Código Civil romano. Ellos decían, la herencia no es más que un derecho real semejante al dominio o propiedad. En consecuencia, el heredero asume a este título solo al adquirir la propiedad del patrimonio hereditario. Eso decían los glosadores. A diferencia de la teoría del grupo, los glosadores dicen que la herencia es solamente adquirir todo lo que tenía el causante. Eso nomás dice que eso es para ellos, para los glosadores, eso es la herencia. Y para Bonfante y se aloja, la heredita primitiva es el resultado de la peculiar organización familiar romana. ¿Se acuerdan de los 3 tipos de parentesco en Roma? El agnaticio, que es el parentesco civil entre hombres solamente transmisible. El cognaticio, que es el de sangre. Y el parentesco... Ah, no, dos más bien. Sí, perdón. Después estaba el que es por afinidad, ¿verdad? Sobrenatural o cognaticio. El sistema de designación del heredero familiar es similar al reemplazo o sucesión de un gobernante frente al Estado. O sea, según Bonfante, era importante, porque dice particular organización familiar romana. El profesor dijo esto en clase. Si uno viaja, y esto no es un comentario peyorativo, esto es real. Si vos te vas al interior, al campo, vas a ver que todo gira en torno a un patrón, a una cabeza. Siempre hay una cabeza que es la que comanda todo, la gran familia. Bueno, lo mismo ocurría en Roma, lo mismo. Bueno, esa cabeza puede ser hombre o mujer, claro, hoy, pero en Roma era un hombre. Él es el que toma la... ¿Eh? Sí, él es el que, la figura es esa, socialmente hablando, Roma se organizaba así. Toda esa gens, toda esa familia en un sentido estricto y amplio giraba en torno a un pater familia. Él movía todo. Entonces, como sucedía eso, alguien tenía que continuar con esa personalidad. Ahí aparece la figura de la heredita. La heredita es la resultante de esa necesidad de que alguien continúe con esa personalidad. Por eso hablamos de un parentesco agnaticio. El hijo del pater, que se va a convertir ahora en sui iuris. A la muerte. ¿Quién es el sui iuris? El que no tiene una cabeza arriba. Ese es el sui iuris. Si yo tengo una cabeza arriba mío, yo soy alieni iuris. Si no tengo nadie encima mío, en términos de parentesco, soy sui iuris. En línea recta ascendiente, no hay nadie arriba, yo soy sui iuris. Y el sistema de sucesión es similar al sistema de reemplazo que se daba en Roma en la monarquía. ¿Se acuerdan cómo se reemplazaban los monarcas en Roma? ¿Se acuerdan de los comicios curiados? ¿Se acuerdan de las asambleas? Sí. ¿Se acuerdan cuál era la función de la asamblea a la muerte de un rey? Designar otro. Los comicios trataban de designar, de continuar la personalidad o de que continúe una cabeza al mando de esa organización, de ese estado monárquico romano. Esa era la forma de continuar un gobierno del estado a la muerte de un monarca. Entonces era similar, porque lo que se buscaba es una persona que continúe en términos jurídicos o que reemplace la figura del causante, que continúe su personalidad. Eso es lo que se buscaba. En eso se sienta Bonfante. ¿Cuál es la crítica a esta teoría? Perossi decía, ¿cómo conciliar la concepción de la sucesión en la soberanía con la existencia de varios herederos? Claro, ¿qué pasaba en Roma con los gobernantes? Acabamos de decir, en los comicios centuriados se elegía un solo monarca. En la heredita pueden existir varios herederos. No se puede, decía Perossi, conciliar, no es lo mismo, decía Perossi. ¿Cómo se explica que desde épocas remotas se llamó a la mujer a suceder, siendo que nunca se le reconoció posición de mando o soberanía? Claro, porque lo que hacía Bonfante
era equiparar sucesión con cambio de mando. Entonces está mal, decía Perosi eso. No es lo mismo. ¿Cómo explicar la preeminente posición de los heredes sui? Los heredes sui son los que tienen la preferencia. Los herederos, los cercanos. Entonces, y acá hay una respuesta a esta crítica, ¿verdad? Esto es más que lectura nomás, porque esto no es algo que el profesor vaya a poner en el examen. Decía, Bonfante respondió a estas críticas, la de Perosi. Recordó el sistema de colegialidad de característico de la magistratura, que era la colegialidad, cuando había 2 miembros por magistratura, 2 cónsules, 2 pretores, 2 cuestores, 2 ediles. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Bonfante le decía, no había uno solo, había 2. En la República las decisiones se tomaban en conjunto, por acuerdo. Después le responde Bonfante. Respecto a la objeción de la preeminente posición de los heredes, alegó que era una costumbre arraigada que el pater designase siempre a uno o varios sui como herederos. Era algo consuetudinario. Bonfante respondía a la crítica de Perosi. Y Cialoja también le respondía a Perosi. La mujer estuvo subordinada a la potestad del pater o esposo o bajo la tutela perpetua. El interés de los agnados para cuidar el patrimonio familiar. El interés de los agnados para cuidar el patrimonio familiar. Así se explica cómo la mujer podía ser heredera. Sí, Le contesta. El tutor era como el regente de un estado cuyo rey por edad o enfermedad no podía gobernar. Así se explica cómo la mujer podía ser heredera. O sea, todo en Roma tenía un sentido y ellos le daban el sentido, le estaban, vamos a decir que le estaban respondiendo a la crítica que hacía Perosi, ¿verdad? Pero esto es a modo de saber, no es a modo de aprender. Es bueno saberlo. Ahora sí, esto sí tenemos que saber. ¿Cómo evolucionó el derecho sucesorio testamentario en Roma? ¿Cuál es el testamentario, Teresa? Cuando hay testamento. Sí. ¿Cómo? Cuando hay testamento, el testamentario. Sí. Hay 2 formas, decimos nosotros. Habían 2 formas Ah, principales. La sucesión testada y ad Ah, intestato. Sí. Testamentaria, aquella estipulada cuando el difunto deja un testamento, y intestato cuando el causante ha fallecido sin dejar. Sin dejar testamento, el testamento que dejó es inválido. Vamos a ver cómo evolucionó el testamento en Roma. Eso lo vamos a ver. En la ley de las 12 tablas, la facultad del testador era ilimitada para nombrar herederos. Podía dejar de lado a los parientes próximos. El tipo le podía nombrar a su perro si quería como su heredero. ¿Se acuerdan? El profesor contó eso. En Inglaterra creo que pasó esto. Una persona de mucho dinero le dejó a su perro. El profe en clase. Sí, comentó eso. Bueno, en Roma, en la época antigua, también podías dejarle a tu perro como tu heredero. Estoy acudiendo a la exageración para... Sí, pero No era así, tampoco así era, pero a lo que voy es que el testador tenía las facultades de hacer lo que quisiera. No había una norma que decía, tenés que dejarle a este tanto, a este tanto. No, a quien vos quieras le puede dejar tu herencia, si es testamentaria. En el derecho pretoriano esto ya no es así. Se permite a parientes próximos omitidos en el testamento reclamar su parte. O sea, si yo era el testador y no le dejé mi testamento a mi señora y a mis hijos, nada. O le dejaste a uno y otro no. O le dejé a uno de mis hijos y al otro no, tenía ese hijo que no recibió nada la potestad de reclamarle al pretor. Che, mi papá no me dejó nada. Y a mi otro hermano le dejó. Reclamaba su parte. Y a eso se le llama la legítima. ¿Por qué legítima? Porque el derecho pretoriano establecía que todos los herederos próximos tenían derecho a la herencia. Todos tenían derecho, como hoy. Y según Justiniano, que es ya en el derecho posclásico, el testamento debe respetar la parte de los herederos. Ya el derecho civil establecía una cuota para los herederos. En el derecho pretoriano podías reclamar tu parte. En el derecho civil ya había una cuota.
En la ley de las 12 tablas, entonces, se podía dejar de lado a parientes próximos en la ley de las 12 tablas. Sí. En el derecho pretoriano se permitía a parientes próximos poder reclamar la herencia y de Justiniano se debe respetar la parte de los herederos forzosos. Sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La ley ya te decía luego El qué orden. cuota le correspondía a cada heredero. Si era hijo, si era esposa, qué era. Ya decía luego. Esto es de la sucesión testada, cuando hay un testamento. Acuérdense de eso. Cuando la sucesión es ab intestato, o sea, sin testamento, o cuando el testamento es inválido, en la ley de las 12 tablas eran llamados solo los parientes agnados, o sea, los descendientes en línea masculina. Masculina. Se excluye a los otros parientes de sangre, los cognados. En el derecho pretoriano se le admite a los cognados. Y en la época de Justiniano solo se admite a los parientes naturales de sangre o cognado. O sea, agnado o cognado. Sí. Entonces ahí vemos cómo evolucionó también la sucesión en la cual no hay un testamento. Primero los varones nomás. Después se le admite también a los varones y mujeres. Después ya entran varones y mujeres protegidos o amparados por la ley. No, o sea, siempre el agnado también. Acá también, no puso nomás. Porque como vos le sacó el agnado y le puso solamente. No, que le quitó, sino que claro, se le admite a los Se la cognados. admite, ya. Pero Claro, entonces pretoriano y justiniano, entonces no hubo mucha diferencia. Sí, hubo diferencia porque, señora, Yo no sé si mencionaste el orden de herederos cuando es ab intestato. todavía no llegamos ahí, pero enseguida vamos a llegar ahí. Pero este no es. No, O sea, este no es la parte porque después ya habla el testamento. No, hay otras unidades que van a hablar de eso. Ok. En la sucesión hay una unidad de lo que es sucesión ab intestato. Esta es la unidad general, vamos a decirle. Esta es la unidad general y después vamos a entrar en la particularidad de cada una de las formas de sucesión. La diferencia del derecho pretoriano y en la época de Justiniano es que en el derecho, el pretor, en el derecho honorario, le admite a los cognados. En el derecho de Justiniano, la ley ya le admite. ya. Ok. ¿Verdad? Sí. O sea, siempre primero en Roma, esta es una particularidad que se van a percatar. El pretor fue un progresista importante, fue siempre el defensor de los derechos del afectado, del deudor, del heredero que no recibió herencia, siempre. Encargado de la justicia. Sí. Y a partir de que él tomó una posición en defensa del desfavorecido, la ley adoptó eso. Por eso van a ver una diferencia entre ley de 12 tablas, que era una especie de código de Hammurabi, ¿verdad? Muy rígida. Viene el pretor a flexibilizar y después ya viene el derecho civil a contemplar jurídicamente, protegerla a todos. Así funciona Roma, en línea general. ¿Qué es el testamento? Dijimos que es un acto jurídico, ¿verdad? 29. Entonces con esta parte terminamos la unidad 28.